Grammaire, 5 minutes. Français pour étudiar hispanophone. Explicación fácil, simple et claire. Francés para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, suscríbete. Aujourd'hui, les articles définis, indéfinis et contractés. Pour commencer, qu'est-ce qu'un article? Les noms en français sont accompagnés généralement d'un article qui donne genre masculin o féminin y nombre singulier pluriel o nom. Es decir, que un artículo da el género masculino femenino y cantidad singular plural al nombre o objeto al que hacemos referencia. Para ello vamos a hacer unos ejemplos. Pantalón es masculino, utilizo le pantalón, como en español el pantalón. Chemise es femenino singular, utilizo la chemise, en español la camisa. Pantalón masculino plural, utilizamos les en francés, serían los pantalones en español, y chemise femenino plural, utilizamos les también, en español las camisas. Les articles définis, pour commencer, nous allons utiliser les articles définis pour désigner une personne ou une chose en particulier. Par exemple, Julie a la clé, Julia tiene la llave. Es decir, que la llave es una llave en específico a la que quiero hacer referencia en la acción de lo que quiero hablar. En el caso de masculin, féminin, voyelle o hmouette, la pronunciación es le, la y el apóstrofe. Y todos los plurales vamos a pronunciar le. Entonces tengamos cuidado entre el singular y el plural. Singular, le, plural, le. Le, le. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Si le nom masculin sanguíneo utilizan le, j'achète le pantalón, yo compro el pantalón. Masculin féminin, yo utilizo la. J'achète la chemise, yo compro la camisa. Otro ejemplo, que no utilizan el apóstrofe. El apóstrofe lo vamos a usar cuando empieza con H o vocal, que es lo que dice la regla. Hospital empieza con H, utilizamos el apóstrofe, que es H muet, H muda. Y école, que empieza con E, que es la voyelle, la vocal E, le ponemos el apóstrofe. Siempre va a funcionar así. Después vemos el nom pluriel, nos utilizan le. No importa si es plural masculino o femenino, siempre vamos a utilizar le. Entonces tenemos tu aimes les livres como un ejemplo. Tú amas los libros. Les articles indéfinis son, nous allons utiliser articles indéfinis pour désigner une personne o une chose en general. En este caso vamos a tener cosas en general, no es algo específico como con los definidos. Entonces en francés decimos un, une, des. Un masculino, une femenino, des plurales. Recuerda la pronunciación. Un, une, des. Algunos ejemplos para recordar. El masculino decimos que es un. Entonces, j'achète un pantalón. Yo compro un pantalón cualquiera, nada en específico. Si le nom es femenino, utilizamos une. J'achète une chemise. Yo compro una camisa. Si es plural, utilizamos de. Entonces, tu achètes de pantalón. Tú compras unos pantalones. Et voilà. Y continuons. Les articles contractés. Les articles contractés se forman avec les prepositions a plus de y les articles définis. Es decir, que vamos a usar las preposiciones a y de y con los artículos definidos van a ser una nueva palabra. Vamos a ver qué es lo que pasa. En el caso de estos, con los de a, vemos que a plus le es igual a o. En francés decimos o y a plus le plural decimos o. Tener cuidado con esto porque tendemos a confundirlo mucho en español. Resulta que en español como en francés va a ser un error. Si tú dices a el cine, es un error porque tú dices al cine. Lo mismo pasa en francés. Tú debes decir au cinéma, aux États-Unis cuando es plural, o Bahamas, o bureau, entre otros. Entonces, tanto el masculino singular como el plural se pronuncian igual. O. Y la escritura es esa. AUX. Entonces, no lo olvides. Es un error si dices, por ejemplo, ale o ales. Es un error que es muy común, pero es un error muy grave. Entonces, sigamos con algunos ejemplos. Los artículos contracté, ¿cómo los usamos generalmente? Para lugares y personas. En el masculino ya decimos que es o, entonces vemos el ejemplo de je vais au cinéma, voy al cine. El femenino, tu vas a la plage, vas a la playa. Cuando es con ashmut, utilizamos tu vas à l'école, por ejemplo. Cuando es plural, utilizamos aux. Por ejemplo, decimos él va aux États-Unis, él va a los Estados Unidos. No olviden que la traducción en español varía según el verbo. Eso es importante tenerlo en cuenta. No siempre va a ser a los, porque también si yo digo je suis au cinéma, en español lo entendemos como estoy en el cine.
En el caso de los que son con de, por ejemplo, los artículos définis más de, tenemos du, d plus le es igual a du, plural d plus le es igual a d, y así sucesivamente. El singular es como en español, pasa el mismo caso, tú dices del, no del cine. Entonces es un error que tú digas de el cine, es del cine. Entonces masculino, du, plural de. Du, de son los casos más comunes. No olvides que si tú dices dele o deles es un error en francés. Entonces, vamos a ver, funcionan igual generalmente para países y lugares en general. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos el ejemplo. No masculino, je utilise, je viens du cinéma. Yo vengo del cine. ¿Listo? Femenino, je utilise de la. Entonces, tu viens de la plage. Para el masculino o femenino que empiece por vocal, decimos il parle de l'école. Y finalmente, él es des États-Unis, ella es de los Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo para terminar el resumen de cada uno de ellos. Y voilà, c'est tout. Merci, grammaire 5 minutes, explication fácil, simple et claire. Bienvenue. N'oubliez pas, suscríbete, abónate, au revoir.